Bien, señor secretario, le voy a ir pidiendo que más o menos me vaya siguiendo el control del tiempo en las declaraciones para que no nos extendamos más de lo que está pautado y le demos más tiempo a un imputado que a otro o en perjuicio de otro, ¿sí? Cosa de mantener la igualdad para todos. Señor Estel o doctor Estel, como usted prefiera, porque actúan en ambos roles, buenos días, los saludo y le doy la palabra. Buenos días, señor presidente. En primer lugar, deseo expresarle que yo estoy organizado para hablar 15 minutos. Comienzo entonces. Bien, Algunas personas dicen que de ajustarlo sí, a los tiempos, ¿sí? Gracias. haré lo Trate, posible. solo trate. Bien. Algunas personas dicen que en los tiempos actuales la mentira es tan poderosa que decir la verdad ocasiona sufrimiento. Pero en mi opinión siempre fue así. Además, el sufrimiento con un sentido tiene consecuencias inconmensurablemente positivas. Caso contrario, el sufrimiento de Cristo en la cruz hubiera sido en vano y hoy no existiría cristianismo. Convencido de ello y también consciente de que callar es la opción más cómoda y menos riesgosa, no me perdonaría terminar este debate oral sin decir lo que pienso. Estoy cansado de ver pasar la vida por la ventana de mi casa. Estoy cansado de conocer la ciudad en la que vivo cada vez que voy al médico. Estoy cansado de vivir esta injusticia, gastando mis últimos años de vida útil sin que le sirvan a nadie, mucho menos a las víctimas y a sus descendientes que quieren una justicia que jamás tendrán si se condena a un inocente. Más de 10 años de prisión preventiva sin condena me convencen que lo justo no se concilia muchas veces con la realidad y que el Estado de Derecho es una meta que estamos muy lejos de alcanzar. Desde el año 1215, cuando se firmó la Carta Magna de Juan Sin Tierra, y pese a las declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano, y cuanto pacto, tratado o convención o ley fue escrita, reconociendo los derechos humanos y poniendo límites al poder punitivo del Estado, muchas veces hemos visto que los principios generales del derecho, el plazo razonable, el derecho penal de autor, los artículos 16, 18 y tantos otros de nuestra Constitución Nacional han quedado en meras declaraciones sin anclaje en la realidad, cubiertos por innumerables excusas invocadas hasta por los más altos tribunales, con el objeto de violarlos o, si se quiere, sortearlos, sin ningún sentimiento de culpa, y nuestra nación no ha quedado excluido de tamaña afrenta. Por más que tengamos una Carta Magna que protege los derechos humanos, elevada a la jerarquía constitucional con 10 tratados sobre la materia de derechos humanos, seremos tan salvajes como Juan Sin Tierra en 1215 si no retomamos el camino irrestricto de la ley y de nuestra Carta Magna, por más que vivamos en el año 2025. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que un Estado de Derecho no puede transgredir las garantías del debido proceso sin degradarse a sí mismo en este acto. Fue en el fallo Castillo. Es hora de que esta afirmación no quede en una mera declaración. Ningún habitante de la nación está exento de ser sometido a un proceso penal, pero todos sí debemos estar exentos de ser sometidos a un juzgamiento en violación de la ley.
En mi caso y en el de tantos otros, en este tipo de juicios, la ley fue dejada de lado, creando un derecho penal diferenciado de hecho, justificando lo injustificable, privando a la persona privada de libertad, como en mi caso, a más de 10 años, sobre la base de formulaciones dogmáticas totalmente alejadas de la realidad, sin sentencia, situación que solamente arroja un resultado: violación sistemática de mi barra nuestros derechos. Durante el desarrollo del debate oral han fallecido 9 encausados, lo que constituye el 25% de los imputados. Esta situación coloca a la megacausa Zona 5 en el primer puesto del podio de la historia de los juicios de lesa humanidad por la cantidad de fallecidos durante el desarrollo de un debate oral. Si contabilizamos el proceso penal desde la instrucción penal preparatoria, la cifra es aún mayor. Para la militancia fundamentalista, fanática e ideologizada, seguramente fueron beneficios de lo que ellos llaman la impunidad biológica. Para los profesionales del derecho es la extinción de la acción penal por causa de muerte y corresponde el sobreseimiento. Arrancó Para el mí es agredimiento. una muestra de la Y crueldad arrancó el estatal. agredimiento medio. Aunque es duro decirlo, me alegro por ellos, porque la muerte les devolvió la libertad de la que fueron privados. Aprecio ¿Y a usted? esta altura que hay sobradas muestras que los responsables de las Bueno, dale, anda violaciones a a los desayunar. derechos En humanos los gatos, durante el vos porque te gobierno parás, hay un gato cívico-militar ya encerrado. fueron juzgadas Y acá y están los murieron otros, hace mucho tiempo. Para porque, los viste, que si no en van a andar con esta cosas ricas. época en esa época éramos jóvenes y no tuvimos la responsabilidad de nada, nuestra única culpa fue tener vocación militar, pertenecer al ejército argentino o a otra institución uniformada. A sus familiares, aunque sea por una vía no deseada, la muerte Sí, de sus seres sí, porque queridos ese les ha permitido estaba acá y... evitar que se aplique sobre ellos el concepto jurídico nazi del Sippenhaft, creado por Heinrich Himmler, Mirá, puesto en práctica en Argentina pero por acá una sociedad culturalmente grita acá. punitivista. Y me refiero a los que, Sí, por el efecto manada, está como allá, que está repiten haciendo sin mierda, pensar como una pero acá, gracia acá se la puede escuchar. aberración jurídica que dice al enemigo mi justicia y castigan a sus connacionales por ¿Qué querés yo te portación de decía? apellido. La muerte ha permitido a sus Sí, familiares estaba que con puedan aquello acceder y lo a tuve que una sacar. pensión, a una obra social Y lo y pueden escuchar restaurar el cuando buen ande. nombre y honor de sus seres queridos que partieron sin condena. He visto hechos cruentos y horribles en la guerra de Malvinas, pero había una razón: un deber cívico asumido previamente, un derecho internacional de los conflictos armados que regulaban los métodos y medios de combate y la protección de las personas y los bienes. He visto sesos humanos dentro de cascos, gente mutilada, física y psíquicamente, pero nunca imaginé en mi vida que en tiempos de paz vería vía streaming a un moribundo participando en un debate oral, acostado en una cama, cuando era visible una imposibilidad cognitiva y por ende legal de participar en un juicio y defenderse. La edad promedio de los internos por causas de lesa humanidad y condenados es de 81 años, mientras que los presos comunes es de 35. El sistema carcelario está organizado para atender a esa población con un régimen de progresividad que a nosotros, por razones etarias, no nos comprende. Pero peor aún, las cárceles no tienen capacidad para atender a adultos mayores, mucho menos a gerontes. No obstante, hay 98 uniformados encarcelados en 21 unidades penitenciarias con más de 70 años. Y resulta evidente que hay un derecho penal diferenciado para esta categoría de personas, ya que para nosotros, la Convención que protege los derechos humanos de las personas mayores, elevada jerarquía constitucional, es letra muerta en la página de un libro.
El promedio de años con prisión preventiva sin condena es de 10,15 años. Y yo soy uno de ellos. Como ya dije, tengo 10 años. Soy fuente primaria, prueba directa y concluyente. El fallo de la Corte Suprema de Justicia del 23 de octubre, conocido como el caso Castillo, expone de manera indubitable la habitual ilegalidad conductual de los hechos señalados. Si hubiéramos sido ingleses, se hubiese aplicado la doctrina del stare decisis y hubiera generado el valor del precedente y el respeto por lo ya decidido en casos similares. Lamentablemente estamos en Argentina, donde se evidencia que ni siquiera sirve para sentar jurisprudencia, al menos cuando el fallo es favorable a los imputados en causas de lesa humanidad. De los 171 encausados que resultaron absueltos en los juicios de lesa humanidad, han generado un promedio de 7 años de privación de la libertad en sus distintos modos, lo cual significa la privación de la libertad durante 1.197 años. ¿Algún magistrado, funcionario, institución del Estado se hace cargo de esos años de vida desperdiciados? Muchas veces me pregunto, señor presidente, si esta es la forma en que los argentinos deseamos cumplir con nuestra obligación de respeto por los derechos humanos, o si estamos comprendidos dentro de la convención, de lo que la Convención de 1984 tipifica como tortura, tratos crueles o penales, crueles, inhumanos e degradantes. Tal vez el señor Callicul sea la respuesta. Tengo 2 hijos que integran el Ministerio Público Fiscal de la provincia. Cuando decidieron ingresar, tuvieron que pedir autorización para rendir examen de ingreso mediante una nota formal con avales de 2 magistrados provinciales. Una vez autorizados, el primer paso fue el examen de las condiciones físicas, psíquicas y psicológicas. Aprobadas estas, fueron habilitados para rendir el examen escrito, luego el oral. Un triunvirato de prestigiosos magistrados los entrevistó y obtuvieron una calificación que les otorgó un orden de mérito. Como estaban comprendidos dentro del cupo de necesidades, ingresaron al Ministerio Público Fiscal. Mis hijos no ingresaron en la modalidad del juego, ni por su fanatismo ideológico, ni por odio al otro, ni por negacionismo o por tener la voluntad de violar el orden normativo imperante. Tampoco ingresaron por afinidad ideológica con la ex procuradora Gil Carbó. Ingresaron por mérito y competencia. Mis hijos honran y prestigian el Ministerio Público Fiscal y yo como padre me siento orgulloso de ellos. Deseo recordar que el fiscal general Palazani se burló de mis indagatorias al inicio de los alegatos del Ministerio Público Fiscal. Con el fin de humillarme, dijo que unos estudiaban con alegría, ese era yo, y otros recibían disparos en sus habitaciones, como ocurría con Laurex. También se burló de mis declaraciones indagatorias cuando hice referencia a los libros del doctor Andrés Rosler, en este caso particular, uno titulado Si quiere una garantía, compre una tostadora. Rosler es doctor en Derecho por la Universidad de Oxford, una de las más importantes del mundo, y es doctor no por usos y costumbres ni por el aval de una acordada de la Corte Suprema de Justicia. Su tutor de tesis fue el célebre jurista internacional, el doctor Phillips. El maestro del doctor Rosler no fue Rodolfo Walsh, quien el jefe de los fiscales recordó con admiración en la primera audiencia, como si fuera una persona laureada con el Premio Nobel de la Paz. La misma persona que decidió mencionar víctimas con números para facilitar el seguimiento, como si estuviéramos en los campos de concentración de la Alemania nazi. Walsh es integrante del ejército montonero, señor presidente. La hija se suicidó también y también pertenecía al ejército montonero. La esposa, que se autoexilió en la Cuba de los Castro y luego trabajó en Página 12, también era montonera.
y Rodolfo Walsh fue el padre de quien presentó el proyecto de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final declaradas constitucionales por la Corte Suprema de Justicia del año 1987. Es a mi juicio cuestionable que el Ministerio Público Fiscal se burle de las declaraciones de los encausados, numere a las víctimas olvidando su condición de seres humanos, y peor aún se haga eco de palabras de un reconocido intelectual de atentados perpetrados por organizaciones armadas de la tercera oleada del terrorismo moderno, como la nueva izquierda, conforme ha clasificado el renombrado experto en terrorismo David Rapaport. Es preocupante los valores que pondera el fiscal general, los que, por cierto, desnudan su escala de valores. Asimismo, como me quejo de sus irrespetuosas y burlonas actitudes, también deseo agradecer al señor fiscal la sobresaliente síntesis que hizo de mis declaraciones indagatorias. Simplemente voy a invertir sus términos. Usted proyectó en pantalla esto. Son pruebas de mi inocencia, señor fiscal, señor presidente, no son excusas. Aprecio que se entienden las razones por las cuales decidí no contestar las preguntas del Ministerio Público Fiscal. La Fiscalía se ha sentido agravada por las observaciones que las distintas defensas han formulado al modo en que desarrollaron su labor. ¿Cómo no hacerlo cuando confunden el plazo razonable de juzgamiento con el plazo razonable de prisión preventiva? Al sostener que la invocada garantía de juzgamiento sin dilaciones indebidas ha sido descartada. ¿Cómo no hacerlo cuando soslaya los argumentos novedosos invocados mediante los que cuestionan los fallos de Arancibia Clavel y Simón de la Corte Suprema de Justicia? Me refiero a la incuestionable prueba de la inexistencia de la costumbre a nivel internacional que surge, entre otras invocadas, de sentencias dictadas en la causa 13, tanto por la Cámara Federal como por la Corte Suprema de Justicia, donde se absolvió por prescripción, reflejando con ello que ni los magistrados, ni los fiscales, ni las querellas conocían en 1985 la invocada costumbre que se dice que existía en la década de los 70. ¿Cómo no hacerlo? ¿Acaso no existe la buena fe y la objetividad? El nuevo Código Procesal Penal, en su artículo 91, Principios de Actuación, establece que el representante del Ministerio Público Fiscal en su actuación debe regirse por los principios de objetividad y lealtad procesal. Conforme al principio de objetividad, el representante del Ministerio Público Fiscal debería investigar todas las circunstancias relevantes del hecho del proceso y formular sus requerimientos de conformidad con las pruebas de las que tomó conocimiento, incluso si ello redundara en favor del imputado. Conforme al principio de lealtad, el representante del Ministerio Público Fiscal estará obligado a exhibir tan pronto como sea posible las pruebas que obren en su poder o estén bajo su control, y que a juicio indiquen o tiendan a indicar la inocencia del acusado, o a atenuar su culpabilidad, o que puedan afectar la credibilidad de las pruebas. Sin embargo, señor presidente y miembros del tribunal, sus réplicas, las que hemos sido testigos todos, en realidad fueron alegatos disfrazados de réplicas. Excedieron escandalosamente los límites del artículo 393 del Código Procesal Penal de la Nación. Pese a las numerosas objeciones de la defensa y advertencias reiteradas del presidente del Tribunal Federal, usted, señor presidente. Estas réplicas de la Fiscalía son una clara muestra del modo en que se condujo durante todo el debate y los alegatos. Lo que expreso, y algunas cosas que expresaré, no lo hago en un intento de ampliar mis declaraciones indagatorias, sino para exponer una vez más
la mala fe procesal durante todo el debate oral y en particular, como dije, la de sus alegatos disfrazados de réplica o sus réplicas disfrazadas de Estel, debate. Sí, doctor señor. Estel, no lo quiero cumplir. Llevamos cumplidos 15 minutos. Le pido que redondee. Sí, Gracias. voy a redondear, señor presidente. Es por ello que la doctora Orea advirtió que persistir en imputaciones sobre la base de una prueba de falsedad ideológica ha quedado acreditada y nos obligan a recordar que comete delito no solo el que falsifica una prueba, sino también el que la emplea como prueba de cargo en una acusación a sabiendas de que su falsedad está claramente probada. Durante la guerra de Malvinas fui prisionero de guerra por voluntad propia. Mi jefe quedó detenido y nosotros decidimos unirnos a él en su derrotero. Fuimos, somos y seguiremos siendo hombres de arma, unidos en nuestro trayecto de vida por convicción y por la fe en Dios. Pese, por eso, ha sido casual que muchos testigos en este debate oral hayan sido o hayan participado en la guerra por la recuperación de las Islas Malvinas. Conforme a mis vivencias como prisionero de guerra, nuestros enemigos en el teatro de operaciones nos asignaron un médico. Cumplieron al pie de la letra el tercer convenio de Ginebra que regula la situación de los prisioneros en caso de guerra. Nos asignaron un médico clínico, un dentista, nos alimentaron, nos brindaron seguridad física, nos pagaron el sueldo que establece el convenio, celebramos la misa los domingos, conmemoramos las fechas patrias y aquellos que tuvieron una dolencia física que la potencia detentora no podía atender en los campos de prisioneros, fueron repatriados al continente. Y ese fue el caso del general de brigada Fernández Funes, quien prestó declaración testimonial en este debate. A raíz de este proceso en curso, estuve preso en el penal de Villa Urquiza de la provincia de Tucumán por disposición de la doctora Duffy de la Justicia Federal de Tucumán. El penal referenciado, en el penal, había ratas flotándose en los tachos donde traían la comida. La falta de higiene era inocultable. Las ratas tenían sus horarios y sus caminos donde transitaban todos los días. Las celdas había que taparles las entradas para que no entraran adentro. Las ratas me comieron mis zapatos y también un pan dulce que me trajeron para una fiesta de fin de año. En el penal la materia fecal afloraba por las alcantarillas. El agua corriente no era apta para consumo humano, la calefacción en invierno o la refrigeración en verano era inexistente. Quedábamos sin agua por día y en particular en verano. De los 3 años y 6 meses que estuve preso en ese penal, 3 años estuve en situación de aislamiento, porque como era el único militar detenido por causas de lesa humanidad, me alojaron en el consultorio número 5, consultorio abandonado al final de un pasillo devenido a celda con una ventana de 20 centímetros por 40. La mayoría de las veces los penitenciarios ni venían a controlar. Tuve que pedirle al médico de la unidad 5 veces que conforme mi legajo de salud. Me enfermé de síndrome depresivo reactivo grave y yo ni me di cuenta. Por supuesto, me revisaron los médicos del penal, los médicos del cuerpo forense de la provincia de Tucumán y finalmente los del cuerpo médico de la Corte Suprema de Justicia. Dictaminaron que como no había psiquiatra en la cárcel, no podía continuar alejado en esa unidad penitenciaria. Debía estar, y así está escrito, usted lo puede ver en mi legajo de salud, en el marco de una contención familiar y recibir el tratamiento necesario. Pero claro, como no soy Romero Cacharán ni Berbige es mi amigo, no tuve la oportunidad de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender mis derechos. Solo mis abogados pidieron mi traslado a mi domicilio a los jueces federales
Ferro, Triputi y Baba, quienes por supuesto me lo negaron. Todos sabemos quiénes son esos magistrados y qué imputaciones pesan sobre ellos. Finalmente, el doctor Máiquez y la doctora Ángela Ledesma me concedieron el arresto domiciliario, pese a la oposición sistemática y permanente del señor Eslocar, quien solo votó en su vida en favor de un solo militar. Me refiero al general Milán. Eh, Transitando esta crisis, fui comunicado por decisión de entonces directora del ANSES, Fernanda Raberta, hija del montonero Mario Montoto y de María Inés Raberta, que me quitaban la pensión de Malvinas porque la asesoría jurídica del ANSES así lo había dictaminado. El expediente actualmente cursa las morosas etapas recursivas y lo conozco muy bien porque yo escribí los documentos apelando a las decisiones del PAMI. Ni hablemos de que la asesoría jurídica ella conoce la jerarquía de las leyes o la pirámide de Gesle. Por supuesto que la conoce, pero hambrientos de odio y fanáticos ideologizados y de venganza que se sientan arriba de la ley para pisotear los derechos de los desconocidos. Yo no soy no tengo la culpa de que la madre esté desaparecida. Yo no tengo por qué pagar las culpas de su Doctor infortunio. Esquel, Sí, últimas palabras, porque tengo otros 16 que quieren hablar y se está llevando por delante las pautas que le fijé a todos. sí. Les di Bueno, no 5 sea problema, señor. prorrogables a 10, usted pidió 15, se los concedí para que No, no empezar, no empezar tironeando esto, y vamos sí, por 20 y sigue, ¿entiende? Entonces, por favor, sea tan sí, amable, no lo quiero cortar, no me parece de buen gusto cortarlo, por favor, concluya. Muchas gracias, doctor. sí. Mire, yo no dije que pedía 15, yo dije que iba a hablar 15 minutos y tal vez no lo dije, pero más también. Pero bueno, voy a Son cumplir, sé 17, cumplir doctor, con la son obediencia de 17. vida y voy a tratar de terminar lo antes posible. Gracias. En síntesis, el enemigo inglés en la guerra me trató mejor que mis connacionales en la paz. Y nuevamente me pregunto si esta es la forma en que los argentinos deseamos cumplir con nuestra obligación de respeto por los derechos humanos, si somos objeto de venganzas por acciones u omisiones de las que no somos responsables. El enemigo inglés repatrió al general Fernández porque no podía atenderlo de sus dolencias. Los jueces Triputi, Baba y Ferro me mantuvieron enfermo, sin tratamiento, siendo conscientes de que no había profesionales de la salud y que mi situación empeoraría. Fueron las autoridades penitenciarias las que advirtieron a mi esposa y los profesionales que mi situación era crítica. Mientras tanto, los fiscales y querellas alegan que Argentina es modelo de respeto de derechos humanos. Sería bueno preguntarles a los que enseñan derechos humanos en las diferentes universidades del mundo si están de acuerdo con sus criterios. Hay casos muy puntuales que conozco, como en la Universidad de La Rioja, en donde ellos conocen nuestra situación y no están para nada de acuerdo con los criterios de los fiscales. Como cierre de esta etapa tan triste de mi vida, cuando era funcionario en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Tucumán, fui responsable del cuidado y acompañamiento de James Hayes, inspector internacional de cárceles del King College, durante su estancia en la provincia de Tucumán. Finalizada su visita, de camino al aeropuerto, él me dijo: Enrique, no lo escribí en el informe, pero quiero que sepas que los sanitarios de esta cárcel son los peores sanitarios que he visto en las cárceles de los más de 101 países que he visitado en el mundo. Claro, como hombre libre, en ese momento sentí vergüenza. Cuando estuve preso me di cuenta que los baños siempre iban a estar deteriorados, porque el fontanero que apestaba, que exhibía la materia fecal en la ropa que llevaba puesta, jamás iba a ser cacheado ni lo iban a requisar, razón por la cual contaba con impunidad de traslado para comercializar lo que requería.
Argentina no es modelo de nada, señor presidente, mucho menos de respeto por los derechos humanos. No es casual que el doctor Eugenio Zaffaroni haya expresado que las cárceles son instrumentos de tortura. Tampoco es casual que la Corte Penal Internacional haya rechazado el ofrecimiento de las cárceles de Argentina para alojar a sus condenados porque no cumplen con las reglas mínimas de las Naciones Unidas conocidas como reglas de Mandela. Valga la redundancia, tampoco es casual que recientemente la doctora Arroyo Salgado haya expresado textualmente: el Poder Judicial es ineficaz, tardío, corrupto y en algunos casos carece de independencia. Aprecio que por el camino señalado no vamos a cumplir con el objetivo de la Constitución Nacional, me refiero a contribuir a la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común. En Argentina existe un derecho penal diferenciado de hecho en el que los poderosos y adinerados sortean todos los problemas jurídicos y como dijo el juez Ollarvide, solo los tontos van presos y como también muchas veces dijo, no la juguemos de niños de la salita de Celeste. Finalmente, señor presidente, aprecio ser una persona ecuánime. Y no solamente tengo críticas, pasé por alto unas cuantas, porque usted me pide que finalice, así que voy a hacer algunos agradecimientos. Así como cuestiono la violación de mis derechos, debo reconocer lo que aprecio que ha sido correcto y ponerlo de manifiesto. Razón por la cual deseo agradecer a los señores magistrados del Tribunal Oral Federal por haberme permitido concurrir al velatorio de mi tía y madrina, Susana Beatriz Estel. Esa autorización me permitió cumplir con sus deseos de última voluntad. Pude esparcir las cenizas en la playa de Bar de Cobo, como le prometí en vida. Afortunadamente falleció en invierno, sin turistas, y no contrarié ninguna norma. Y los tres hermanos y la mujer que lo cuidó los últimos años, y su fiel amigo de cuatro patas, participamos de esa sencilla despedida. Todo ello frente a la inhumana oposición del Ministerio Público Fiscal, quienes, sin acompañamiento de las querellas de adhesión automática, presentaron un recurso de reposición firmado por el fiscal Pablo Fermento, solicitando medidas de cumplimiento imposible. Y el mismo día en que era subido al Lex, la Jueza Nacional de Ejecución Penal, la doctora Jimena Monsalve, varias veces profesora mía, estaba brindando una capacitación para el personal penitenciario y policial de la provincia de Tucumán. Y entre las muchas cosas que señaló fue el derecho de las personas privadas de libertad a despedir a sus seres queridos cuando fallecen. También deseo agradecer a los señores magistrados del Tribunal Oral Federal la autorización concedida para el ejercicio de mi autodefensa sin que ello importe la revocación de las designaciones de mi letrado. Me permitieron, tal como ustedes mismos escribieron, garantizar en un sentido amplio derecho de defensa en juicio, conforme al artículo 18 de la Constitución Nacional, el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica y el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Lo valoro, por eso lo expreso. Deseo agradecer también a mis abogados por la paciencia y el espacio que me brindaron, al punto que me sentí seguro, confiado, bien asistido técnica y humanamente. Y seguramente lo seguiré estando en las distintas etapas recursivas. Sé que soy un defendido con formación profesional, criterios personales muy arraigados, no me allano sin pensar, reflexionar o cuestionar sanamente lo que se me sugiere. Ellos han sido lo suficientemente respetuosos para brindarme la oportunidad de sentirme satisfecho con mi defensa, permitiendo hacer mis aportes al caso, sin dejar de concederle la última palabra. Deseo recordar al abogado defensor, el doctor Sinforiano
Eduardo Sinforiano Sanemeterio. Tenía con él una ligera amistad en razón de que su padre fue director del Liceo Militar cuando yo era un bisoño cadete de ese instituto y mi promoción, la 30, le ocasionó unos cuantos dolores de cabeza. Los que vistos en la distancia no eran cosa más que comportamientos de niños y molestos por sus decisiones. Alcancé a apreciar. Entiendo que es justo reconocer que luchó hasta el último hálito de vida con convicción por lo que creía justo. Lo recuerdo con afecto, por eso lo menciono. Que en paz descanse. Deseo recordar a mis amigos, nunca me sentí solo, también a quienes declararon en este juicio por pedido nuestro y de otras defensas, fueron contactados hace años, asumieron un compromiso, lo cumplieron e intentaron contribuir a la verdad y la justicia. No necesitaron caución juratoria de ningún tipo ni promesa de pago alguno. Son hombres de bien, son personas que cumplieron con la palabra empeñada. Muchas gracias. Deseo agradecer a mi familia por su acompañamiento y oraciones, en especial a mis hermanos, a mi suegra, a mi madre, que ya partió sin poder verme libre, aunque en otro plano sé que está a mi lado. Por parte, merece mi esposa, mi compañera inclaudicable en mi defensa material y pública, en distintos medios escritos y orales. Ha tenido que soportar la irracional ataque de los fanáticos ideologizados que, con tal de desacreditarla por causa mía, llegaron al punto de relacionarla con el Mossad y la CIA. Pero por suerte, Tucumán no es un buen lugar para mentir. Acá estuvo el IF, el ERP, y cometió atrocidades que el pueblo aún recuerda. Aunque algunos pretendan burlarse, quiero recordar a mi gato Sdrago, persona no humana, integrante de mi familia multiespecie. Su Gracias, nombre en doctor. idioma significa Dios te salve. Lo crié en el consultorio número 5 de la unidad número 9 del penal de Villa Urquiza. De alguna manera le debo Gracias, la vida. gracias, doctor. Señores, Vamos a ver ya, video. ya termino, señor. Me faltan 3 párrafos. Señores miembros del Ministerio Público Fiscal y querellas, la historia los recordará, pero no en modo positivo. Y en esto coincido con el doctor Palazani. Cuando dijo estos documentos están en videos grabados y dentro de 50 años o décadas serán vistos. Señores, señor presidente, señores miembros del tribunal, señores integrantes de la Defensa Pública Oficial, espero justicia. Aunque sé perfectamente que la justicia tardía no es justicia, la justicia retrasada es justicia negada. La verdad es el único remedio que puede sanar la profundidad de las heridas y declararla es la inmensa responsabilidad que poseen ustedes. Espero que todavía exista jueces en Berlín. Señor presidente, señores jueces del tribunal, he concluido con mis palabras finales. Gracias, Estel. Señor Torres, buenos días. Bueno.